Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces con el estudio que empezamos así, bueno, al principio de esta epidemia o pandemia, lo que quieren decir. Hemos mirado lo que creemos, estamos mirando lo que creemos, la doctrina, la enseñanza, hemos hablado, dado varias razones por lo cual es importante que nosotros tenemos tenemos claridad sobre lo que creemos. Pero en esta noche vamos a seguir con el tema de Jesús, su muerte y resurrección. Pero primeramente hacemos un repaso pequeño de lo que estudiamos la semana pasada. Creemos que Dios creó al hombre y la mujer distintas biológicamente, físicamente y emocionalmente, a su imagen, que ellos pecaron y trajeron sobre sí mismos no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios. En consecuencia de esto, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que miramos en el último estudio. Dios creó al hombre con intención de tener comunión con él. Vemos esto en el principio, el deseo de tener una comunión con el hombre. El hombre pecó y en desobediencia al mandato de Dios, y ahora el hombre necesita un Salvador. Dios proveyó este Salvador en la persona del Señor Jesucristo, y eso es donde vamos a empezar hoy. Siguiente declaración, que el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y en la declaración creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz de Calvario, conforme a las Escrituras, y todos los que le aceptan como su único Salvador y Señor son hechos aceptables a Dios por la obra redentora de Cristo. La muerte de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Tenemos los salmos, hablan del sufrimiento de Jesús. En Salmo 22 es un buen ejemplo de esto, donde habla del grito del Señor en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículos 3 a 6, nos relatan gráficamente su sufrimiento y la razón por qué el porqué de su sufrimiento. Entonces, tenemos esos versículos tan claros. Podemos aún leer brevemente Isaías 53, versículos 3 al 6, nos dice: despreciado y desechado entre los varones, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 26 a 40,
el etíope entendió que Isaías estaba hablando de otro, y Felipe le presentó el evangelio de Jesús en versículos 34 y 35 del libro de Hechos 8, perdón, y versículo 34 y 35 nos dice: respondió el eunuco, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces tenemos aquí el etíope, él entendiendo que el profeta estaba hablando de otro. En Lucas capítulo 24, 45 a 47, tenemos que Jesús fue necesario la muerte de Cristo en la cruz. Y en Gálatas capítulo 4, también versículos 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hablando del nacimiento de Jesús con el propósito de venir a redimir, a pagar el costo, a rescatar el hombre de su pecado. También en 1 Timoteo capítulo 1, 15, tenemos palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, tenemos la enseñanza de la Escritura, que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y también en Lucas capítulo 5, versículo 32, el Señor dice: no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, vemos la necesidad de un Salvador para el hombre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos, y no, si no creísteis en vano, o si no, el cual también recibisteis en vano, porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la esencia del evangelio es en la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos el hecho que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día
y tenemos el perdón o la salvación de los pecados por haber creído en él. También en 1 Pedro 2:21, pues dice, pues, por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, la perfección del Señor Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición cuando padecía. El sufrimiento ahí padeció, tenemos, no amanezaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, vemos el sufrimiento, la muerte de Cristo por los pecados, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras. La segunda parte de la declaración es que y todos los que le aceptan como su único Salvador y Señor son hechos aceptables a Dios por la obra redentora de Cristo. Entonces, segunda parte de la declaración es esto. Y como Moisés, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos la necesidad del hombre aceptar a Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. No solamente el hecho que Él murió en la cruz, pero la responsabilidad del hombre en creer. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Lucas capítulo 24, 46, y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la necesidad que Cristo muriera, pero que predicase al arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es una doctrina bastante firme en la Escritura y necesitamos considerarlo y creerlo. En Hechos capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y después dice en versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación únicamente es en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. Y esta es la enseñanza de la Escritura. La salvación, vida eterna, ir al cielo, es solamente posible por la persona del Señor Jesucristo. Él es el quien abrió el camino, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero es nuestra responsabilidad aceptarlo como nuestro único Salvador. Él dice en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Más claro no puede ser, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo vino para salvarnos. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es tan claro, ¿cierto? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, tenemos esos versículos tan claros que muestran la obra de Cristo, pero la necesidad del hombre creer, aceptar al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 10, nos habla en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, podemos aprender unas cosas de estos versículos. No hay acepción de personas. Dice que el Señor vino a los suyos. Sabemos que esa es la nación de Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor vino al mundo, pero ellos no lo recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron. Entonces, no hay excepción de personas en la obra de Cristo ni en el deseo que Él tiene para la salvación de hombres. No tiene que ver con herencia. El hecho que uno pertenece a una familia, a una nación, no tiene nada que ver. Es a todo aquel, es más a todos los que le recibieron. Ni el deseo del hombre. Uno no puede, yo deseo que todos sean salvos, ¿cierto? Pero esa no es suficiente para salvar a la humanidad. Yo no puedo salvar a ninguna persona, pero es por recibir a Cristo. Es por recibir, por creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, son aceptos. Las personas que aceptan a Cristo, somos aceptos únicamente en Cristo. No es por nada que podamos hacer, nada que nosotros podamos hacer para salvación. Y en Efesios capítulo 1, 6, el última parte dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros hemos sido aceptos por el Señor Jesucristo por haber creído en Él. En Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tan claro, cierto, que es por ninguna obra del ser humano, no por ser buena gente, no por obras, no por guardar los 10 mandamientos, por ninguna cosa, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y es por la fe en Cristo. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tan claro, ¿cierto? Esos versículos que nos muestran
que por la fe en el Señor Jesucristo, no por ninguna obra, ninguna cosa nuestra, podamos ser salvos. Es solamente por haber creído, aceptado a Cristo como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por aceptar que Él tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados. En Romanos capítulo 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, mire esas palabras al final, serás salvo. ¿Qué palabras de victoria para nosotros? Por haber recibido, por haber confesado con tu boca que Jesús es el Señor y por haber creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, no de pronto, no quizás, pero serás salvo. La certeza de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en esta noche podemos volver a nuestra declaración. Creemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, nuestros pecados, en la cruz del Calvario, conforme a la Escritura. Como dice en la Escritura, eso es lo que creemos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y para hacer esto, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, como dice en Lucas 24. Y todos los que le aceptan como su único Salvador y Señor son hechos aceptables a Dios por la obra redentora de Cristo. Hermanos, qué bello saber que somos salvos por la fe en Cristo, no por ninguna cosa nuestra. La Escritura nos dice que somos salvos por la fe en Él, por la obra redentora que Él hizo una vez y para siempre, nos dice en Hebreos, una vez y para siempre. El Señor lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, vamos a dejar el estudio ahí en esa noche. Y que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe. Y hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, en esta noche, gracias damos por la persona preciosa de nuestro Jesucristo, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Padre, gracias por esa salvación que es nuestra por la fe en Él. Padre, queremos encomendarnos en esta noche dándote gracias de nuevo en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a apagar esta grabación. Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces con el estudio que empezamos así, bueno, al principio de esta epidemia o pandemia, lo que quieren decir. Hemos mirado lo que creemos, estamos mirando lo que creemos, la doctrina, la enseñanza, hemos hablado, dado varias razones por lo cual es importante que nosotros tenemos tenemos claridad sobre lo que creemos. Pero en esta noche vamos a seguir con el tema de Jesús, su muerte y resurrección. Pero primeramente hacemos un repaso pequeño de lo que estudiamos la semana pasada. Creemos que Dios creó al hombre y la mujer distintas biológicamente
físicamente y emocionalmente a su imagen, que ellos pecaron y trajeron sobre sí mismos no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios. En consecuencia de esto, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que miramos en el último estudio. Dios creó al hombre con intención de tener comunión con él. Vemos esto en el principio, el deseo de tener una comunión con el hombre. El hombre pecó y en desobediencia al mandato de Dios, y ahora el hombre necesita un Salvador. Entonces, hermanos, perdón, pero algunos no están escuchando. Este es un desastre. Bueno, seguimos. Ahora el hombre necesita un Salvador. Dios proveyó este Salvador en la persona del Señor Jesucristo, y esto es donde vamos a empezar hoy. Siguiente declaración, que el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y en la declaración creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz de Calvario, conforme a las Escrituras, y todos los que le aceptan como su único Salvador y Señor son hechos aceptables a Dios por la obra redentora de Cristo. La muerte de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Tenemos los salmos, hablan del sufrimiento de Jesús. En Salmo 22 es un buen ejemplo de esto, donde habla del grito del Señor en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículos 3 a 6, nos relatan gráficamente su sufrimiento y la razón por qué el porqué de su sufrimiento. Entonces, tenemos esos versículos tan claros. Podemos aún leer brevemente Isaías 53, versículos 3 al 6, nos dice: despreciado y desechado entre los varones, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, también en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 26 a 40, el etíope entendió que Isaías estaba hablando de otro, y Felipe le presentó el evangelio
de Jesús en versículos 34 y 35 del libro de Hechos 8, perdón, y versículo 34 y 35 nos dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces tenemos aquí el etíope, él entendiendo que el profeta estaba hablando de otro. En Lucas capítulo 24, 45 a 47, tenemos que fue necesario la muerte de Cristo en la cruz. Y en Gálatas capítulo 4, también versículos 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hablando del nacimiento de Jesús con el propósito de venir a redimir, a pagar el costo, a rescatar el hombre de su pecado. También en 1 Timoteo capítulo 1, 15, tenemos palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, tenemos la enseñanza de la Escritura, que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y también en Lucas capítulo 5, versículo 32, el Señor dice, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, vemos la necesidad de un Salvador para el hombre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos, y no, si no creísteis en vano. Porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la esencia del evangelio es en la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos el hecho que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día, y tenemos el perdón o la salvación de los pecados por haber creído en él. También en 1 Pedro 2:21, pues dice, pues, por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, la perfección del Señor Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición cuando padecía
El sufrimiento ahí padeció. Tenemos, no amanezaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, vemos el sufrimiento, la muerte de Cristo por los pecados, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras. La segunda parte de la declaración es que y todos los que le aceptan como su único Salvador y Señor son hechos aceptables a Dios por la obra redentora de Cristo. Entonces, segunda parte de la declaración es esto. Y como Moisés, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos la necesidad del hombre aceptar a Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. No solamente el hecho que Él murió en la cruz, pero la responsabilidad del hombre en creer. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Lucas capítulo 24, 46, y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la necesidad que Cristo muriera, pero que predicase al arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es una doctrina bastante firme en la Escritura y necesitamos considerarlo y creerlo. En Hechos capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y después dice en versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación únicamente es en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. La enseñanza de la Escritura. La salvación, vida eterna, ir al cielo, es solamente posible por la persona del Señor Jesucristo. Él es el quien abrió el camino, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero es nuestra responsabilidad aceptarlo como nuestro único Salvador. Él dice en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más claro no puede ser cierto que el Señor Jesucristo vino para salvarnos. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es tan claro, ¿cierto? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, tenemos esos versículos tan claros que muestran la obra de Cristo, pero la necesidad del hombre creer, aceptar al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 10, nos habla en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, podemos aprender unas cosas de estos versículos. No hay acepción de personas. Dice que el Señor vino a los suyos. Sabemos que esa es la nación de Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor vino al mundo, pero ellos no lo recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron. Entonces, no hay excepción de personas en la obra de Cristo ni en el deseo que Él tiene para la salvación de hombres. No tiene que ver con herencia. El hecho que uno pertenece a una familia, a una nación, no tiene nada que ver. Es a todo aquel, es más a todos los que le recibieron. Ni el deseo del hombre. Uno no puede, yo deseo que todos sean salvos, ¿cierto? Pero esa no es suficiente para salvar a la humanidad. Yo no puedo salvar a ninguna persona, pero es por recibir a Cristo. Es por recibir, por creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, son aceptos. Las personas que aceptan a Cristo, somos aceptos únicamente en Cristo. No es por nada que podamos hacer, nada que nosotros podamos hacer para salvación. Y en Efesios capítulo 1, 6, el última parte dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros hemos sido aceptos por el Señor Jesucristo por haber creído en Él. En Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tan claro, cierto, que es por ninguna obra del ser humano, no por ser buena gente, no por obras, no por guardar los 10 mandamientos, por ninguna cosa, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y es por la fe en Cristo. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tan claro, cierto, esos versículos que nos muestran que por la fe en el Señor Jesucristo, no por ninguna obra, ninguna cosa nuestra, podamos ser salvos. Es solamente por haber creído, aceptado a Cristo como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por aceptar que Él tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados. En Romanos capítulo 10, 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, mire esas palabras al final, serás salvo. ¿Qué palabras de victoria para nosotros? Por haber recibido, por haber confesado con tu boca que Jesús es el Señor y por haber creído en su corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás. No de pronto, no quizás, pero serás salvo. La certeza de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en esta noche podemos volver a nuestra declaración. Creemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, nuestros pecados, en la cruz del Calvario, conforme a la Escritura. Como dice en la Escritura, eso es lo que creemos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y para hacer esto, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, como dice en Lucas 24. Y todos los que le aceptan como su único Salvador y Señor son hechos aceptables a Dios por la obra redentora de Cristo. Hermanos, qué bello saber que somos salvos por la fe en Cristo, no por ninguna cosa nuestra. La Escritura nos dice que somos salvos por la fe en Él, por la obra redentora que Él hizo una vez y para siempre, nos dice en Hebreos, una vez y para siempre. El Señor lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, vamos a dejar el estudio ahí en esa noche. Y que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe. Y hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, en esta noche, gracias damos por la persona preciosa de nuestro Jesucristo, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Padre, gracias por esa salvación que es nuestro por la fe en Él. Padre, queremos encomendarnos en esta noche dándote gracias de nuevo. En el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a apagar esta grabación.